El dragón del emperador. Dragón 62, pasando la antorcha, Toshinori observaba el examen de licencia provisional con creciente orgullo. Inasa lo estaba haciendo muy bien. Había formado una alianza con estudiantes de Ketsubutsu, Seiya y Yoai había logrado eliminar a varios rivales antes de superar la primera prueba. Inasa no había hecho nada espectacular, pero no importaba. Había demostrado su capacidad. En las pantallas, Toshinori podía ver cómo lo miraban las chicas de Seiya y sabían que no se había esforzado al máximo. Y al formar una alianza eso fue lo mejor. Estaba demostrando que no tenía intención de quedarse solo. Yaji suspiró en voz baja. Ojalá Katsuki hubiera aprendido esa lección. El rubio se había marchado furioso de su grupo y lo habían eliminado de inmediato. Por desgracia, Eijiro se había ido con él, lo que reforzó su anterior evaluación de los dos. Katsuki aún tenía que asimilar lo que significaría ser un héroe sin peculiaridades. Nunca sería el número uno, pero eso no significaría que su trabajo no fuera importante. Pero, para alguien como Katsuki, el cambio de mentalidad debía doler. Toshinori lo reconocía. Con explosión, era muy probable que hubiera sido el número uno, si hubiera llegado antes que Inasa, pero ahora. Suspiró de nuevo. Eijiro seguía intentando consolar a Katsuki. Era honorable en cierto modo, porque el pelirrojo no dejaba que Katsuki estuviera solo, pero eso estaba empezando a frenar su propio crecimiento. Él también sería un héroe sin peculiaridades, pero Toshinori pensó que Eijiro tenía una mejor idea de lo que eso significaría. No esperaba ser el número uno y tenía una visión más pura de lo que era un héroe. Quería ayudar a la gente Y. Eso lo cambió todo. Toshinori pensó en sugerir que Eijiro no estaría en la clase de Katsuki el año siguiente, suponiendo que ninguno de los dos se retirara. Eso le daría a Eijiro espacio para desarrollar sus habilidades, sin tener que estar siempre al tanto de Katsuki, y tal vez le haría apreciar que aún podía ser un héroe. Esa iba a ser una pregunta difícil y Yaji sabía que Hound estaba haciendo todo lo posible, pero también sabía que esta situación no tenía precedentes. El héroe número uno ignoró las miradas curiosas que recibía. Corrían muchos rumores sobre diversos temas. Como héroe número uno, Toshinori oyó algunos, pero sabía que no los había oído todos, pero uno de los temas de conversación era el evento mediático de esa noche. Con el examen de licencia provisional hoy, e Inasa teniendo un buen control de One for All, no tenía sentido retrasar más su retiro. Iba a anunciarlo esta noche. Eso era todo lo que anunciaría. No iba a sugerir que tenía un sucesor ni nada por el estilo. Quienes estuvieron aquí hoy podrían algún día mirar atrás y darse cuenta, pero otros no tendrían ni idea. Hubo un breve descanso entre la primera y la segunda ronda, y Toshinori se movió mientras esperaba el inicio de la segunda. Miró los resultados y sonrió levemente. Por lo que había visto en la primera ronda y las veces que la gente había pasado, podía decir que la decisión de invitar a otras escuelas a estudiar en la UA era la correcta. Los resultados evidenciaban varias alianzas. Eso era bueno. Los héroes ya no podían darse el lujo de estar separados. No con los villanos que estaban allí. Le sorprendió un poco que, hasta el momento, no hubiera pasado nada, pero, parecía que Tomura mantenía un perfil bajo con Izuku. Aunque corría información del submundo de que no estaban siendo pasivos. Lo habían hecho, o al menos, habían visto a Izuku derrocando a uno de los clanes yakuza restantes. Y Tomura, bueno, nadie había tenido noticias suyas, y eso era preocupante. All Might podía imaginarse lo que hacía el joven. Estarían de luto por la captura de All for One, pero, esperaba al menos algunos ataques para entonces, pero no hubo nada. Hasta donde podían decir, Izuku ni siquiera había ido tras ese justiciero otra vez, aunque había visto a su amiga y le había dado un don curativo. ¿En qué estaban pensando? Ambos estaban demostrando una paciencia que él creía inexistente. Lo cual era preocupante. Significaba que estaban planeando algo. Eso iba a ser malo. Lo obvio sería que intentarían sacar a todos para uno del Tártaro, pero nada indicaba que lo estuvieran planeando. Nada indicaba que planearan algo. Eso era lo más preocupante. Con los nuevos villanos, solía haber indicios de lo que tramaban, pero con esos dos, nada. No le gustó. Probablemente significaba que estaban en contacto con lo que quedaba de la red de All for One y que esos contactos ayudaban a mantener en secreto sus planes. Simplemente tendrían que lidiar con un ataque cuando ocurriera. All Might respiró hondo al sonar la campana, que marcaba el comienzo de la segunda ronda. Esta fue una ronda de rescate, combinada con un asalto de villanos. Observó cómo se formaban los equipos de nuevo y se alegró cuando Inasa dejó que la adolescente de Ketsubutsu tomara el mando.
Su don estaba relacionado con la curación, aunque no recordaba exactamente qué hacía en ese momento. Iba a ser una heroína del rescate, y una muy buena. El hecho de que Inasa pudiera dejarla tomar el mando hablaba bien de él. Reconoció las fortalezas de su equipo y las aprovechó. Sin duda fueron uno de los primeros equipos en acudir a la emergencia, aunque Toshinori se alegró de ver que fueron cuidadosos al asegurarse de examinar el terreno cuidadosamente para asegurarse de no convertirse en las próximas víctimas. Toshinori se inclinó hacia adelante, juntando los dedos y apoyando la barbilla en los pulgares, mientras los dedos se posaban en la nariz. Mientras observaba, la adolescente de Ketsubutsu, recordó que se llamaba Isina, examinó a varias víctimas, tranquilizándolas y clasificando sus heridas. Se movió con rapidez, pero Yagi supo por las expresiones de los actores que no se sentían ofendidos por la velocidad. Estaba tratando a cada persona con lo que se merecía y rápidamente las víctimas fueron trasladadas de la zona de peligro inmediata a las salas de espera. Eso estuvo bien. Entonces, justo a tiempo, apareció Ganorka. Hubo confusión en el campo por unos momentos mientras la gente evaluaba los acontecimientos, pero se alegró cuando Isina les gritó algo a Inasa y Shouto, y ambos conversaron rápidamente. Al parecer, su decisión fue que Shouto se quedaría para proteger a los equipos de rescate, mientras que Inasa se encargaría de los villanos. Esto se confirmó cuando apareció un muro de hielo que protegió a los equipos de rescate. Ganorka y sus compañeros probablemente podrían atravesar el hielo rápidamente si fuera necesario, pero protegería a los equipos de cualquier rebote perdido, y ese era probablemente el objetivo. Toshinori, sin duda, estaba más interesado en lo que hacía Inasa. El noveno poseedor del One for All había despegado, lo cual era una forma sencilla de evitar los problemas en tierra, pero lo dejaba vulnerable a los ataques. Mientras Yagi observaba, los pocos proyectiles disparados hacia Inasa fueron interceptados con destreza y luego derribados. Parecía que simplemente cayeron allí, pero Olmig pudo ver cómo Inasa controlaba la caída. Por suerte, los de la sala de control también lo notaron. Habría quedado mal si hubiera tenido que señalarlo, y no quería que ningún indicio de favoritismo manchara las habilidades de Inasa. Mientras observaban, Inasa realizó un amplio movimiento de barrido y, para sorpresa de muchos, los compañeros de Ganorka fueron repelidos. Para cualquiera que observara, Inasa estaba usando poderosos remolinos, su don. Para Toshinori, podía ver cómo One for All había fortalecido su don. Era una buena forma de presumir, sin levantar sospechas, ya que la mayoría de los presentes desconocía la potencia original del remolino de Inasa. Sin embargo, esto atrajo la atención de Ganorka hacia Inasa. El héroe, actuando como el villano, sonrió, mostrando su impresionante dentadura. La especialidad de Ganorka era el combate cuerpo a cuerpo. Torbellino le daba a Inasa una mayor ventaja en el combate a distancia, pero su complexión y fuerza eran suficientes para el combate cuerpo a cuerpo, pero no había necesidad de mostrar ese aspecto aún. El héroe improvisó rápidamente armas a distancia y se las lanzó a Inasa. Torbellino las derribó, pero ya había más en el aire, y con la ventaja de las múltiples pantallas, Toshinori pudo ver que Ganorka se preparaba para atacar. El hombre era bastante directo. Si su oponente no venía hacia él iría hacia él. Ganorka tenía la resistencia suficiente para aguantar algunas caídas y, mientras Olmig observaba, varios de sus compañeros se dispusieron en lo que obviamente era un movimiento practicado. Lanzaron a su jefe contra Inasa mientras los otros compañeros continuaban la descarga de misiles. La expresión de Inasa cuando Ganorka apareció junto a él fue invaluable, pero reaccionó rápidamente. Ganorka solo podía moverse en una trayectoria limitada. Inasa tenía la habilidad de volar, así que lo esquivó lanzándose más alto. Olmig vio a Ganorka atacarlo al pasar y lo vio enganchar la capa de Inasa y, de ahí, una de sus botas. El repentino aumento de peso hizo que Inasa cayera por los aires y Yagi notó el dolor que sentía cuando Ganorka lo agarró. El héroe con temática de orca sacudió a Inasa y lo atacó, intentando derribarlo. Toshinori vio cómo Inasa se resistía, pero no le puso suficiente fuerza y salió volando. Eso le dio a Ganorka la ventaja, y el héroe la aprovechó rápidamente. De hecho, derribó a Inasa, pero Yagi no lo había elegido porque no podía pensar con rapidez. Ni en el aire. Normalmente, los torbellinos que Inasa creaba no eran visibles, pero con todo el polvo en el aire, Olmig podía ver sus contornos. Ganorka también, así que el héroe se preparó cuando uno lo golpeó de lado. Lo derribó de Inasa, pero el adolescente no pudo lidiar con los proyectiles adicionales de los compañeros y recibió un golpe al intentar corregirlo.
Eso le dio tiempo a Ganorca para recuperarse al aterrizar, pero para entonces, llegaron los otros estudiantes encargados de proteger a los civiles de los villanos. Y NASA también se recuperó rápidamente y colaboró con ellos para hacer retroceder a Ganorca y sus compinches. Olmig se alegró de ver que no intentaba adelantarse a los demás y que colaboraba con ellos. Él, casi siempre había estado solo, y eso había sido un error. Era un pilar, pero estaba solo. Eso era un problema. Esto era mejor. Los héroes debían unirse para salvar a la gente, y aunque el sistema de clasificación indicaba que competían, eso no debería impedirles alcanzar su objetivo principal. Al parecer, Inasa lo sabía. Eso estuvo bien. Fue lo mejor. Sería un verdadero héroe y. Necesitaría apoyo para eliminar a los sucesores de All for One, así que era mejor establecer ahora, cuando era solo un examen, que podía trabajar con otros, que quería hacerlo. Así podrían colaborar en el futuro. Después de que los estudiantes trabajaron juntos, era una conclusión inevitable que Ganorca sería rechazado y Toshinori observó cómo establecían un perímetro que mantenía a los civiles a salvo contra un posible ataque posterior, mientras los evacuaban a las zonas seguras designadas. Fue una operación sin problemas y Olmig sintió cuando concluyó el ejercicio. Inasa lo había hecho bien y debía aprobar, lo que era su primer paso hacia el futuro. Este fue un buen comienzo. Durante los últimos años, cada vez que tenía que dar una conferencia de prensa, Toshinori llegaba en el último segundo, decía lo mínimo y se marchaba de inmediato para ahorrar tiempo en su forma musculosa. Ahora que todos sabían de su pequeño físico, no podía salirse con la suya, y el asesor de medios de su agencia incluso sonrió al decírselo. Sabía que sus limitadas apariciones habían causado cierta angustia a la mujer, pero pensó que insistir en estar allí con una hora de antelación era un poco exagerado. Aún así, le permitía usar las instalaciones. En este caso, era la sala de espera. Yaji sabía que existían, pero no las había usado y ahora estaba sentado allí. El maquillaje ya había llegado y se había ido y. Fue un poco aburrido. En realidad estás aquí, dijo Mirai desde la puerta. Sospecho que Kou me despellejaría vivo si llegara tarde, dijo con un suspiro. Probablemente, asintió su compañero al entrar en la habitación. ¿Todo salió bien hoy? ¿Ya viste los resultados?, le recordó Olmig. Inasa había aprobado y ahora tenía su licencia provisional. Sir Niuteye ya lo sabía. Quise decir algo más que simplemente pasar, fue la réplica. Yaji sonrió. Lo hizo bien y no demostró mucho el uno para todos. Dudo que alguien lo notara. ¿No se suponía que debían darse cuenta? Preguntó Mirai. Debían fijarse en Inasa, no en el don, le recordó Toshinori. Sir Niuteye asintió. ¿Qué viste en su futuro?, preguntó Yaji, siguiendo adelante. Mirai sonrió. No lo vi peleando con Izuku ni con Tomura, dijo, pero parecía tranquilo al verlo. Fue un placer verlo. ¿Y? Inasa será el héroe número 1, confirmó lo que Olmig esperaba. ¿Y los demás? Mirio está ahí, dijo Mirai con una sonrisa. Estaba feliz de que su protegido hubiera llegado tan lejos. No sé a quién le quitó el puesto. No lo vi. Vi el anuncio de clasificación donde lo consiguió. ¿Qué edad tenía? Mirai frunció el ceño y Toshinori supo que estaba recordando los detalles. No fue recién salido de la escuela, murmuró. Probablemente unos 25 años, decidió. Bien, dijo Yaji con firmeza. No quería que Inasa asumiera esa responsabilidad demasiado joven, pero al mismo tiempo, con uno para todos, era probable que ese fuera el rango que Inasa alcanzaría en la clasificación de héroes. Técnicamente, no le importaba el rango al que Inasa ascendiera, siempre y cuando ayudara a la gente, pero Toshinori conocía la influencia que conllevaba el puesto de número 1. Seguramente no viste nada de Izuku. No con lo que vi, confirmó Mirai. Esperaba algo, añadió. Para ayudar a prepararme, pero, negó con la cabeza antes de levantarse las gafas. Olmig suspiró, exhalando ruidosamente. Creo que es demasiado esperar que todo esté resuelto para entonces, dijo. Podría ser, sugirió Mirai. Están siendo cautelosos ahora, pero ¿cuánto durará eso? Era una pregunta razonable. Le preocupaba que los herederos de All for One estuvieran planeando algo, pero si tardaban demasiado, perderían impulso y, si cometían alguna estupidez, serían capturados. En realidad, caminaban sobre la cuerda floja y, suspiró de nuevo. En muchos sentidos, era más fácil cuando estaban en combate, pero ese era, por supuesto, el peor resultado. Si podían capturar a los herederos de todos por uno antes de que tuvieran la oportunidad de hacer algo, sería lo mejor. ¿Viste algo más?, preguntó Olmig.
Me alegra que haya llegado al número 1, pero, Sir Newteye sabría a qué se refería. Era poca información, pero era mejor que ninguna. Mirai negó con la cabeza. Solo un montón de misiones que parecen normales. Seguro que eran importantes, pero no pude ver lo suficiente como para relacionarlas con nada más. Olmig asintió. Fue decepcionante, pero no inesperado. Mirai podía dirigir su visión, pero había mucho tiempo que cubrir en el futuro de Inasa, así que dependía de la suerte si veía algo útil. Bueno, tendremos que trabajar con lo que tenemos, dijo Yaji con la alegría que lo caracterizaba como el héroe número 1. Mirai asintió. ¿Estás segura de esto? Preguntó de repente. ¿Este? Saliente. Toshinori miró a su compañero. Estoy seguro, respondió con firmeza. Es el momento oportuno y quiero estar presente para entrenar a Inasa. Es lo correcto y espero que le dé tiempo a Endeavor para consolidarse antes de que Izuku o Tomura hagan algo, añadió. Ojalá, asintió Mirai con neutralidad. Olmig se recordó que era simplemente porque Sir Newteye desconocía lo que le depararía el futuro inmediato. Igual que los demás. Estaré bien, le aseguró a Mirai. Sí, asintió aunque no parecía convencido. Antes de que Toshinori pudiera decir nada más, llamaron a la puerta y ambos voltearon a ver a Kouou observándolos. Es la hora, anunció. ¿Están listos? Olmig le dio una sonrisa y asintió. Él estaba listo. El dragón del emperador. Dragón 63, encendiendo el fuego cuando se producían grandes ataques de villanos, el sistema de comunicación se diseñaba para usar la geolocalización y advertir a los habitantes de la zona que se mantuvieran alejados. Cuanto mayor era el ataque o desastre, más personas se contactaban. Ese sistema podía utilizarse para informar también a todo el país sobre algún evento importante. Normalmente, esa función se limitaba a anunciar los resultados de las elecciones, pero a veces alguien pensaba que algo más era lo suficientemente importante como para justificar una notificación nacional. Había reglas, pero todavía era tema de debate en algunas comunidades que era lo suficientemente importante. Por eso Izuku estaba, al principio, un poco molesto cuando, de todos el teléfono vibró con un mensaje al mismo tiempo. El tono particular del zumbido indicaba que se trataba de una notificación informativa, no de un incidente grave. Significaba que algo importante estaba sucediendo. La mayoría del bar lo ignoró. Notificaciones como esa no les afectaban, pero algunos sí miraron a ver qué pasaba. ¿Podría alguien encender la tele ya? Preguntó Muko. Estaba en el bar como cliente y estaba sentado con Kamori. Parecían llevarse bien. ¿Qué pasa? Preguntó Kurohiri con curiosidad. Lo único que dice es que habrá un anuncio de Olmig, le dijo Kamoni al camarero. Eso provocó una ronda de abucheos, pero Izuku sabía que más les valía averiguar qué era. Sospechaba que lo sabía. Ya era hora. Asintió a Kurohiri y el hombre brumoso cogió el mando y encendió la pantalla, cambiando al canal de noticias. Mostraba una típica sala de conferencias de prensa. El logotipo en la pared del fondo indicaba que la sala estaba en la agencia de Olmig. Había una mesa larga, pero solo 2 sillas detrás y 2 micrófonos instalados. El mantel llegaba hasta el suelo, al menos por el lado que podían ver. Por fin, suspiró Izuku. Fue lo suficientemente fuerte como para oírse. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gabi. Izuku miró al villano de fuego. ¿Sabes qué? Le dijo. ¿Ahora? David parecía sorprendido. Si no lo hace ahora, se hundirá, señaló Izuku. David pensó en eso por un momento o dos antes de asentir. ¿De qué estás hablando? Preguntó Duice, en un raro ejemplo de una ocasión en la que no contradijo su pregunta. Solo mira, dijo David con una brillante sonrisa. Kurohiri levantó el control remoto y todos vieron cómo subía el volumen. Aunque no había nadie en pantalla, se escuchó una voz en off. Y ahora solo estamos esperando a que aparezca Olmig. Para quienes nos acompañan, hoy la agencia de Olmig anunció que el héroe número 1 dará una conferencia de prensa. Se especula mucho sobre cuál será el tema central, pero se espera que esto signifique que ha atrapado al nuevo villano, Dragón, y podrá obligarlo a devolver los dones que robó. Ese anuncio hizo que la mayoría del bar mirara a Izuku, quien resopló y se encogió de hombros. Su presencia era muy visible, así que ese rumor era una completa tontería. Otros rumores sugieren que hay un motivo más personal detrás de la conferencia, con la sugerencia de que Olmig anunciará su retiro. Ante eso, Izuku asintió. Era una sugerencia mucho más razonable, aunque sabía que el resto del mundo se quedaría boquiabierto y exigiría que no sucediera, con el HPSC a la cabeza. Ah, ya vienen.
anunció la voz en off y necesariamente cuando la cámara se movió para mostrar una puerta lateral del escenario abierta y aparecieron 3 personas. Izuku no reconoció a la primera, una mujer, pero ella inmediatamente se alejó del escenario, y Izo reconozco a los 2 detrás de ella. Shirney Uteye y Olmigt. Olmigt estaba en su forma pequeña. Qué interesante. Había salido en todas las noticias que el hombre tenía uno y parecía que lo usaba más, pero, ¿significaba eso que no podía estar en su forma grande? ¿O era un símbolo de algo más? Como si estuviera ahorrando energía, ¿significaba eso que Olmigt había renunciado al One for All? Izuku se mordió el labio. Deseaba poder ver las peculiaridades a través de las pantallas, pero lo que el tesoro del dragón le permitía ver no se transmitía. Pareces como si te hubieras tragado una ciruela agria, murmuró Whisper desde su lado. Izuku la miró y esbozó una débil sonrisa. Voy a tener que ver a Olmigt. En persona, le dijo. Ella frunció el ceño. Te lo explico después, dijo mientras Shirney Uteye y Olmigt tomaban posiciones. Obviamente, habían prohibido tomar fotografías, ya que la luz que les daba era fija y griega. Bueno, no podían ver el resto de la sala. Probablemente estaba llena de reporteros y sus cámaras, así que no habría necesidad de tomar fotografías cuando se podían obtener tantas imágenes como se quisiera con las otras cámaras. Gracias por venir, dijo Olmigt, señalando con la cabeza hacia la habitación detrás de la cámara. La pantalla mostró al héroe número 1 mirando hacia la mesa, con una suave sonrisa. Esta ha sido una decisión difícil y fácil para mí, pero les he pedido que vengan hoy para anunciar mi retiro. Olmigt miró a la cámara al decir eso. Izuku miró fijamente la pantalla. Se lo esperaba, pero aún así fue un shock. Olmigt se detuvo mientras todos los reporteros reunidos le gritaban e Izuku se dio cuenta de que el bar lo miraba. Sabía que esto iba a pasar, anunció, señalando con la cabeza hacia la pantalla mientras Olmigt pedía algo de orden. El héroe no respondió preguntas. He tenido una larga trayectoria en actos heroicos, y cuando miro hacia atrás, Olmigt hizo una pausa, antes de suspirar para las cámaras. Siempre lamentaré a quienes no pude salvar, pero recuerdo a quienes sí salvé, a quienes inspiré. Ha sido un placer y un honor servir a la gente del mundo. No he medido, ni puedo medir, mi éxito por los reconocimientos que me honran y me honran haber recibido. Mido el éxito por la alegría y la paz que la gente ha sentido, por el apoyo que les he brindado. Porque la paz es algo que todos merecemos. Y el apoyo es algo que todos necesitamos de vez en cuando. Incluso yo necesito apoyo, y he tenido la suerte de recibir el apoyo de todos. Lógicamente, Izuku sabía que los discursos de jubilación eran algo cursis, y que Olmigt aprovecharía la afición estadounidense por el cursilería y la exageraría, pero escucharlo de verdad, eso era otra cosa. Era simplemente exagerado. Y cuando dijo que había recibido apoyo, Olmigt no mencionó el sufrimiento que había causado. Claro, el héroe probablemente creía que el sufrimiento de Izuku era causado por su padre, pero no era así. Si Olmigt no hubiera atacado a su padre entonces. Izuku negó mentalmente con la cabeza. Estaba siendo ingenuo otra vez. Olmigt había atacado a su padre porque era un villano. Los ataques heroicos eran un riesgo profesional. Pero esa acción había causado a él sufrir, y el héroe probablemente no pensó en eso. La verdadera injusticia residía en cómo funcionaba el sistema, no solo en cómo lo afectaba. Sin embargo, a través de esos impactos, había visto las inconsistencias. Ochako había sido expulsada por una posible conexión, y a los justicieros solo les dieron un tirón de orejas. Ni siquiera eso. Si el sistema hubiera sido más consistente, aunque no fuera justo, quizá pensaría diferente. Aunque Izuku sabía, por sus estudios, que si el sistema no era justo, querría derribarlo, porque cuando un sistema no lo era, alguien tenía que beneficiarse de él. Igual que ahora. Era la consistencia lo que buscaba. Y cambiar la forma en que la gente juzgaba las peculiaridades basándose únicamente en la percepción de lo que hacían. Esta vez suspiró. No quería mucho. Solo cambiar la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana podía alterarse, siempre y cuando tuviera el marco adecuado. La sociedad de héroes definitivamente no era el marco adecuado. Izuku no estaba seguro de cuál lo era. Volvió su atención a la pantalla. Olmigt seguía hablando. Y la mayor parte de ese apoyo ha venido de ustedes. De todos aquí y allá. No podría haber hecho el trabajo que he hecho sin el apoyo que me han brindado, y por eso les agradezco de todo corazón. El héroe número 1 hizo una reverencia. Se escucharon algunas exclamaciones de asombro en el audio, pero Izuku simplemente arqueó una ceja mientras observaba la pantalla.
No todos los días el héroe número uno hacía una reverencia, pero habría tenido mucho más impacto si realmente estuviera en su forma de héroe, en lugar de la pequeña. Este parecía un hombre de negocios alto intentando ganarse la confianza. Al menos, eso le pareció a él. Para otros, tendría impacto, si algunas de las miradas que Izuku veía fueran una indicación. La gente estaba tan acostumbrada al sistema y tan acostumbrada a que All Might fuera el número uno. Sin embargo, incluso esto representó el comienzo de una oportunidad. Izuku mantuvo una expresión de aburrimiento en su rostro mientras seguía observando. Parecía que All Might había terminado su discurso y estaba a punto de permitir algunas preguntas. Dado el clamor que se escuchaba, eso era lo que parecía. Sí, Chosa, señaló All Might a uno de los periodistas que estaba fuera de la pantalla. Gracias, dijo una voz de mujer. Era vagamente familiar, como si supieras haberla oído antes. ¿Quién consideras el villano más peligroso que has derrotado? Preguntó. La pregunta hizo que Izuku se diera cuenta de dónde había oído su voz antes. Todos la habían oído. Era la reportera que había estado en camino. Apretó el puño. Sabía lo que All Might respondería. Todos han sido peligrosos, dijo el héroe, pero todos sabían que era una excusa, y mientras observaban, All Might suspiró y le dedicó al reportero una sonrisa triste. Creo que el más peligroso fue el hombre con el que luché en camino, continuó. Su fuerza fue obviamente un factor, pero sus ideales y carisma fueron mucho más peligrosos. ¿Sus ideales? La pregunta no fue silenciada, así que otros obviamente querían escuchar la respuesta. Son insidiosos, dijo All Might rotundamente. Sus seguidores son, el héroe número uno no terminó la frase y negó con la cabeza. Era, con diferencia, el más peligroso, concluyó con solemnidad, sin decir mucho. Había gravedad en las palabras y, por un momento, los reporteros guardaron silencio, pero les pagaban para ignorar sentimientos personales. En pocos segundos, le gritaron más preguntas a All Might. Izuku escuchó la clara. All Might, ¿cuál es tu don? El héroe se rió de la pregunta. Se la habían hecho muchas veces, pero siempre la evadía, dando una respuesta que no era tal. Jouro, dijo All Might, mirando al reportero. Sabes que no voy a responder a esa, bromeó. Esa fue una nueva respuesta en sí misma. Oh, vamos. Dijo el hombre, pero parecía estar juguetón al hacerlo. No, All Might negó con la cabeza pero estaba sonriendo. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Preguntó alguien más antes de que el grupo de reporteros fuera de pantalla pudiera comenzar a gritar nuevamente. La pregunta hizo que la sonrisa del rostro de All Might se desvaneciera y bajó la mirada hacia la mesa. El héroe tragó saliva y el mundo pudo ver que, en realidad, estaba lleno de remordimiento. Al menos, eso parecía. Izuku sabía que no debía asumirlo. En retrospectiva, hay muchos arrepentimientos, dijo All Might con gravedad. Me arrepiento de todos a quienes no pude salvar, continuó. Y aún más, me arrepiento de todos los que no quisieron ser salvados. ¿No quieres ser salvado? Preguntaron los periodistas. Esas personas que están tan enamoradas de la villanía que no logran ver el bien en el mundo, dijo el héroe con voz cansada. Izuku miró fijamente la pantalla. Sabía exactamente a quién se refería All Might. Bueno, podría haber otros, pero el héroe se refería a su padre. El mundo puede ser duro. Puede ser difícil. Pero por cada adversidad, por cada dificultad, hay alegría, hay amor, hay bondad y belleza. Solo hay que buscarla. La mayoría de nosotros al menos intentamos verlo, pero hay quienes no lo hacen, que están enamorados de sí mismos y solo ven las supuestas injusticias contra ellos, cuando son bendecidos. Esas personas egoístas no creen en la bondad de los demás, en la bondad del mundo. No quieren verla. Y no pude salvarlos, ni encontré la manera de ayudarlos, y yo, suspiró el héroe. Lo lamento. Izuku sabía que, con esa explicación, la mayor parte del mundo diría que el problema claramente estaba en la gente no mencionada que All Might no pudo salvar, y no habría ni un momento de culpa sobre el héroe, pero esa realmente era solo la mitad de la historia, y era la mitad de la historia diseñada para mostrar al héroe de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué le dirías a esa gente? Preguntó alguien. Se lo diría a todos, respondió All Might. Todos debemos trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor, así que los animo a que, cuando se encuentren en una situación en la que tengan que elegir siempre deberían optar por la opción bondadosa. Todos tenemos la capacidad de ayudar a los demás, solo tenemos que tomar esa decisión. Izuku resopló y se inclinó hacia adelante para apoyar la mejilla en una mano. Al menos nos ayuda retirándose, sugirió. Le ayudó a controlar su ira. El bar se rió.
Aunque la mayoría de la clientela era gente común y corriente, con trabajos normales, que trabajaba duro y en su mayoría dentro de la ley, eran el tipo de personas para quienes los héroes eran un estorbo en lugar de una ayuda. La gente de este barrio dependía unos de otros, no de un funcionario sobrepagado que estaba más interesado en la publicidad que en ayudar de verdad. ¿Qué harás ahora?, preguntó otro reportero. Esa fue una pregunta ligeramente interesante, pero Izuku pensó que lo sabía. He tenido una gran carrera, que abarcó muchos años en Heroics y, por eso, ahora, humildemente transmitiré lo que he aprendido a los héroes del mañana. La respuesta fue la que Izuku esperaba, y sorprendentemente menos pomposa de lo que podría haber sido. Seguía siendo egoísta. Izuku tamborileó con los dedos libres sobre la mesa. Aunque All Might dijo que se concentraría en la enseñanza, sería ingenuo creer que no participaría en lo que los héroes probablemente llamarían operaciones especiales. All Might seguiría siendo un peligro, pero no necesariamente un peligro inmediato, como sería el Endeavor. Izuku miró a Dabi y vio el momento en que el villano de fuego llegó a la misma conclusión. Levantó una ceja y le dedicó una sonrisa al villano de cabello oscuro. Dabi puso los ojos azules en blanco, pero asintió, aceptando la reprimenda silenciosa. Izuku le dije que las cosas sucederían de esa manera. Volvieron a mirar la pantalla, pero la conferencia de prensa estaba terminando. Sin duda, All Might podría hablar más tiempo y probablemente habría entrevistas privadas próximamente, pero no era ahora. En la pantalla, All Might y Sir Newteye se levantaron de la mesa y caminaron hacia un lado antes de cruzar la puerta por la que habían entrado antes. La cámara solo mostró que la sala estaba a oscuras y luego la pantalla parpadeó de nuevo a un estudio. «¡Guau!», dijo el reportero, mirando a la cámara. «Es una noticia revolucionaria», anunciaron. «Sí», asintió el otro presentador. Izuku recordaba vagamente que se llamaban Sonoo, un recuerdo completamente inútil. Sonoo se llevó una mano a la oreja y pareció escuchar algo. Volveremos a transmitir la entrevista completa en 2 horas y les traeremos lo más destacado de la espectacular carrera de All Might durante los próximos días, además de entrevistas con expertos para explicar cómo cambiará el mundo. Antes de que pudieran escuchar mucho más, Kurohiri hizo clic en la pantalla para silenciarla. Gracias, suspiró Izuku mientras cerraba los ojos. Este fue un desarrollo interesante, pero era algo que ya esperaba. Desde el día en que vio la verdadera forma de All Might, el retiro del héroe fue inminente, razón por la cual probablemente su padre luchó tanto para mostrarle al mundo la lesión y la verdadera forma de All Might. Todos sabían, pero no lo admitían, que Endeavor no era un sustituto igual de All Might. El héroe del fuego probablemente también lo sabía y le convendría abordar el puesto de forma diferente a All Might, pero no lo haría, el público haría comparaciones entre ambos, y Endeavor, si intentaba ser igual a All Might, se encontraría en una situación deficiente. No era posible que Endeavor lo supiera y actuara de forma diferente, en cualquier caso, el tiempo se agotaba para que pudieran actuar. Si esperaban demasiado y el público consideraba que Endeavor era deficiente, no sería sorprendente destituirlo. Ese plazo se ampliaría si el público consideraba que Endeavor era aceptable, pero era mejor asumir lo peor. Izuku miró alrededor del bar, levantando la cabeza y encontrándose con las miradas de las personas que habían aceptado seguirlo. Bueno, tenemos trabajo que hacer, anunció. Eso podía significar muchas cosas, pero quienes estaban al tanto sabían exactamente a qué se refería. El dragón del emperador. Dragón 64, amigos en lugares bajos. Aunque a Izuku le hubiera gustado hablar de planes tras la entrevista con All Might, sabía que se les ocurrirían mejores ideas con mentes frescas. Y como no había testigos, les había dicho a todos que tendrían una conversación formal por la mañana. Además, tener la conversación por la mañana permitiría que el doctor y Yakuni estuvieran presentes. Esta mañana, Kurohiri había cerrado el bar y los había transportado a todos al almacén principal del doctor. Esta vez no estaban en la zona de trabajo. El doctor tenía un entrepiso acondicionado como sala de estar. Había papeles por todas partes, y los habían amontonado ordenadamente para poder sentarse en los sofás. El doctor estaba sentado frente a su escritorio. Gigantomachia estaba de pie en el almacén, observándolos. Termina con esto de una vez, se quejó Dabi, mirando a Izuku. Le dedicó una sonrisa al villano de fuego. De acuerdo. Te lo dije, dijo Izuku antes de encogerse de hombros. Listo, ya está. Ahora, sigamos, ¿qué le dijiste? ¿No se lo dijiste?, preguntó Duice. Me dijo que All Might se retiraría pronto, respondió Dabi. Izuku asintió, pero antes de que pudieran seguir con eso, miró a su alrededor. ¿Cómo te ha ido con el tártaro?, preguntó.
Los villanos se miraron y, por la reacción, Izuku supo que habían encontrado algo. Sabemos con quién tenemos que hablar, respondió Mr. Compres. Pero no es sencillo, añadió el mago. Izuku asintió y le indicó que continuara. Y Miko se acercó y se sentó a su lado, apoyándose en su hombro. Pronto le preguntaré a Yakuni sobre tu don, le susurró. Creemos que es mejor hablar con ellos mientras están fuera de servicio, pero eso significa que necesitaremos sus direcciones, explicó Atsuhiro. Así que, de forma indirecta, hablamos con el comisionado electoral y conseguimos una copia del censo electoral con las direcciones, luego hablamos con Furaka Puchón, el administrador de Tartarus, y averiguamos quiénes son los guardias, y luego, se encogió de hombros porque el resto del plan debería ser obvio. Era obvio e Izuku preveía trasnochar. Pero valdría la pena. ¿Cómo vas con las peculiaridades? Preguntó Whisper suavemente. Yakuni. Izuku transmitió la pregunta, mirando al joven. Tu padre tenía una peculiaridad en la memoria a corto plazo, añadió el doctor antes de que Yakuni pudiera responder. ¿Lo hizo? Esa fue la primera vez que Izuku lo escuchó. Lo puso en un soporte delante de Tsu, añadió Garaki. Entonces, ¿dónde está? Garaki lo miró fijamente. No estoy seguro, admitió. ¿Sabes lo que pasó? Izuku realmente quería y no quería ser recordado, pero si Garaki no sabía dónde estaba, ¿por qué lo mencionaba? Simplemente estoy señalando que existen y que puede que tenga uno, les dijo Kyudai, a la defensiva. ¿El que sacó esa imagen tenía hermanos? ¿Hermanas? ¿Madre, padre? Preguntó Izuku. Eso sería más fácil que dejar que Garaki intentara encontrar un don de al menos 7 años atrás. Los niños solían recibir una copia, con algunas mejoras, de una de las peculiaridades de sus padres. Si no la obtenían, obtenían algún tipo de combinación. Era raro que apareciera una peculiaridad no relacionada. Lo comprobaré, reconoció Garaki. Por favor, dijo Izuku antes de mirar a Yakuni. No tengo ninguna peculiaridad de memoria, pero sí tengo una peculiaridad que obligará a la gente a mantener la calma, anunció. Izuku sonrió. Iban a necesitar eso, especialmente con los guardias del Tártaro. Y sabía que Yakuni decía esto para informar a los otros sobre la peculiaridad. Él ya la conocía y sabía por qué Yakuni tenía una copia. Creo que, como beneficio adicional, te permitirá dejar órdenes subliminales, continuó el joven. Conozco esa peculiaridad, murmuró Izuku. ¿En serio? Atsuhiro parecía preocupado. ¿Está listo? Preguntó Izuku, ignorando al mago por el momento. Yakuni asintió. Y antes de que preguntes, el don de Himiko también está listo, añadió. ¡Excelente! ¿Qué pasa con ese Nomu? Preguntó Gabi. Casi, le dijo Yakuni. Estará listo cuando llegue el momento. Quiero tener a todo el grupo listo. Izuku asintió. Creo que casi estamos listos para seguir con el plan, anunció, algo emocionado. Hay que acabar con los Nomus, reconoció, antes de que Davi pudiera objetar, y aún necesitamos encontrar y adquirir una peculiaridad de memoria, pero todo va bien, dijo. ¿2 veces? Y Miko dijo el nombre del hombre, mirándolo. Eso atrajo la atención de Izuku. Jin fruncía el ceño. ¿Pasa algo? Quizás sepa dónde encontrar una peculiaridad de la memoria, dijo lentamente, como si luchara por recordar algo. Izuku esperó a que continuara. De joven, fui a varios terapeutas, admitió Jin. Mis padres me hicieron ver muchas cosas. Respondió Himiko, pero Izuku sabía que intentaba decirle a Jin que no había nada de qué avergonzarse. Algunos de ellos tenían licencias especiales, continuó. La conexión era obvia y útil. Pensé que la gente acudía a terapeutas para acceder a recuerdos reprimidos, bromeó Gabi. Cierto, asintió Izuku. Pero si pueden reprimir uno a propósito, podría ser útil para ayudar a la gente a combatir sus miedos, dijo. El don también podría ser útil para los villanos. Los recuerdos de los testigos eran tan frágiles, ¿puedes investigar eso? Le preguntó Izuku a Guize. El hombre asintió e Izuku le dio una brillante sonrisa. No quiero planear demasiado, dijo Izuku al grupo reunido. Porque el plan final dependerá de lo que aprendamos, explicó. Atsuhiro asintió e Izuku vio que Gigantomachia estaba de acuerdo. Si pudieras investigar los hábitos del comisionado electoral, sería genial, y empezaré a centrarme en conseguir esas peculiaridades, dijo Izuku. El grupo asintió e Izuku sintió una oleada de felicidad. No tenían todas las piezas, pero sí la mayoría, y con la retirada de Olmig, ojalá los héroes se distrajeran con quienes ahora probarían el sistema. Iban a fracasar. El HPSC estaría alerta ahora, pero, causarían una distracción y por eso, bueno, Izuku al menos les daría las gracias.
Nada más, pero el agradecimiento de Dragón tuvo más fuerza de la que creía. Sería suficiente. Ted. Goumanya gruñó mientras se escabullía calle abajo, con las manos metidas en los bolsillos para ocultar las vendas. Nadie estaba interesado en contratarlo, ni como los tortolitos, ni siquiera Unten, ese pretencioso. Los tortolitos habían ido a un restaurante y habían solicitado trabajo. Rakura era camarera y asistía a la escuela nocturna, y Shibou, el muy gordo, hacía algo en la cocina. Él era mejor que eso. El trabajo en restaurantes era para los que no tenían ambición, y él aspiraba a más. Y lo derribaron. Claro, la gente estaba interesada, pero luego vieron su historial y le dijeron que era un mentiroso. Lo arregló, pero cada vez que usaba el don, se lastimaba, lo que los hacía negar con la cabeza y echarlo. Goumanya no era tonto. Sabía de quién era su don. Era obvio, aunque los tortolitos no se lo pensaran mucho. El suyo también era obvio, aunque no estaba seguro de dónde venía el de Unten. Pero ¿qué sentido tenía tener un don si no podía usarlo? El mocoso solo había dicho que el don no era sutil y que debía tener cuidado de no hacerse daño. Nunca dijo que cada vez que lo usara se haría daño. Era ridículo. Tenía quemaduras en las manos todo el tiempo y cada llama abierta ahora era un problema. Oye. Espera, el grito fue sorprendente y Goumanya tardó un instante en darse cuenta de que iba dirigido a él. Normalmente, todos se alegraban de ver marcharse a los sin peculiaridad. Se giró y vio a un joven que lo seguía corriendo por la calle. Goumanya se dio cuenta al observarlo. Su cabello era de un castaño uniforme y apagado, sobre una nariz puntiaguda y cónica. El tipo sonrió, revelando una dentadura que en otra época estaría deformada, y Goumanya se preguntó si su don tendría algo que ver con la dentadura. Un momento después, supo que no era así cuando el tipo extendió la mano y sus dedos se estiraron de forma anormal. Tsuke es un imbécil. No sabe lo que se pierde contigo, dijo el tipo sin presentarse. Tsuke era el que había puesto los ojos en blanco y había dicho que no necesitaba a alguien que no pudiera usar su don con su grupo. Este tipo había estado allí sin decir nada, y ahora le decía que Tsuke era un estúpido. ¿Qué pasaba allí? Goumanya se quedó mirando los dedos un momento antes de sacar la mano del bolsillo con reticencia y estrecharla con cautela. O al menos lo intentó. En cuanto la sacó, sintió que alguien la agarraba y el tipo la giró, antes de arrancarse las vendas para mirarse la palma. Retiró el brazo, pero no pudo moverlo. Lo rodeaban unos largos zarcillos carnosos que Goumanya solo se dio cuenta tardíamente de que eran los dedos del tipo. Parecía que no se estiraban sin más. ¿Qué quieres? Gruñó, todavía manteniendo presión en su brazo para indicar que lo quería libre. El tipo no le hizo caso, solo miraba su palma, incluso se inclinó y la olió. ¡Qué asco! Gruñó Goumanya. El tipo simplemente lo miró y le sonrió, pero no le soltó el brazo. Como dije, Tsuke no sabe a qué se negó. Tienes su don, ¿verdad? ¿Qué? Espetó Goumanya. Tiene su Kirk, repitió el chico, poniendo énfasis en el pronombre, pero Goumanya no tenía idea de quién era. Es mi peculiaridad, gruñó. Ante eso, el tipo se rió y le soltó la mano. Oh, no voy a delatarte ni hacer nada parecido. Solo quiero saber si de verdad tienes su don. ¿De quién es esa peculiaridad? Preguntó Goumanya. De Bakugou. El nombre le sonaba. Shibou podía ser gordo, pero había dado en el clavo. Le había preguntado al chico si las peculiaridades que les daba eran las de la UA. El chico no había respondido, lo cual era respuesta suficiente. A Goumanya no le importó entonces. No le importaba ahora, pero había descubierto el nombre de la peculiaridad que tenía y, por supuesto, el nombre de la persona que la poseía. ¿Y a ti qué te importa? El tipo lo miró y sonrió. Mira, puede que no te diga nada, pero me dio un placer enorme saber que ese pequeño arrogante había perdido su don. Y ahora, me daría aún más placer saber que quien se lo robó ni siquiera pensó que valiera la pena conservarlo. Goumanya no sabía qué decir. El chico irradiaba alegría ante la situación de Katsuki. Era la clase de alegría personal, la que sentía un enemigo, y claro, Bakugou era un estudiante héroe, pero, era un estudiante, ¿cómo era posible que ya tuviera enemigos que probablemente bailarían sobre su tumba si muriera? El mocoso tenía 16 años. ¿Lo conocías? Preguntó. ¿Terra Baku? Le puso el tipo el apodo despectivo. Goumanya asintió. Tuve el disgusto de ir a la escuela con él hasta el final de la secundaria, respondió. Asintió de nuevo. Si tuvieras su don, dijo Goumanya lentamente. Y lo conocieras desde hace mucho tiempo, no tendrías ningún consejo sobre cómo usarlo, ¿verdad?
El tipo lo miró parpadeando, y mientras Goumon ya observaba, volvió a mirarse la palma de la mano, y esta vez vio las vendas y las quemaduras. Los dedos, excesivamente extendidos, se retiraron y el tipo lo miró de nuevo, esta vez con mayor reflexión. Goumon ya se dio cuenta de que estaba viendo cosas que deberían haber sido obvias. Me llamo Nobasu Yubikoto, se presentó. Y quizá tenga algunas ideas. Goumon Yarrow, respondió, diciendo su nombre mientras le dedicaba una sonrisa al chico de dedos elásticos. Escucharía ideas y usaría a este Nobasu para conseguir contactos antes de deshacerse de él. ¿Cuánto tardaría eso? Lo decidiría Nobasu. Si le dictaba cosas, entonces, pero a primera vista parecía un intercambio justo. Este Nobasu obviamente le guardaba un gran rencor a Katsuki Bakugou y a Goumon ya le era indiferente el adolescente, pero necesitaba aprender a usar su don recién adquirido. Si Nobasu podía enseñarle, y eso arruinaba la reputación de Katsuki o algo así, ese era el precio a pagar. Y me interesan las ideas, añadió. Nobasu le sonrió. Bueno, entonces vamos a darte unas clases de don antes de, se interrumpió para reírse entre dientes. Dios, ojalá pudiera ser una mosca en la pared cuando Bakubich se entere de esto, dijo, sin dejar de sonreír. A Goumon ya no le importó. Quizás sí. Ahora, ¿qué tal las lecciones? Insistió. Necesitaba poder usar esta habilidad antes de poder hacer nada. Nobasu miró su reloj. Tengo tiempo, vamos. Vamos al parque. Mientras no molestemos demasiado a nadie ni dañemos nada, a nadie le importará, explicó. Eso coincidía con lo que Goumon ya sabía. Los niños usaban sus peculiaridades constantemente en público, y mientras nadie saliera herido ni se dañara nada, a nadie le importaba. Ojalá no les importara cuando se tratara de un adulto. Y si alguien se queja, añadió Nobasu, simplemente diremos que está desahogándose. Él asintió. Parecía justo. Empezaron a caminar hacia un parque que Goumon ya conocía vagamente, pero el paso de Nobasu indicaba que lo conocía. Entonces, ¿cuál es tu historia con Katsuki? Preguntó con cautela. Nadie odiaba tanto a alguien con un don, a menos que no lo tuviera. Incluso entonces, era un odio más genérico, no específico. Nobasu lo miró, como si la razón de su odio hacia Katsuki Bakugou fuera obvia. No lo era, y por suerte para Goumon ya, se dio cuenta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que sea un completo imbécil? Me refiero a alguien grosero, arrogante, egocéntrico y convencido de que todos, en todas partes, están por debajo de él. Le preguntó Nobasu. Por un momento, Goumon ya no respondió. Para los que no tenían peculiaridad, eso describía a prácticamente todos los que la tenían. Los que sí la tenían generalmente consideraban a los que no la tenían inferior a ellos. He conocido a algunas personas así, admitió. El adolescente de dedos largos asintió y resopló. Tienen a todos convencidos de que son un regalo de Dios para los heroicos. Que no importa lo arrogantes que sean, ni cuánto golpeen a alguien, serán héroes, así que no se puede permitir que nada quede en su historial y no pueden hacer nada malo. Goumon ya vio lo que había sucedido. A Katsuki Bakugou le habían dicho, probablemente desde que apareció su don, que era ideal para actos heroicos, y nadie se había atrevido a corregir su comportamiento. Así que el chico era arrogante y probablemente, por la referencia de Nobasu a su historial, un abusador, con un historial impecable. Los profesores habrían dicho que la culpa era de aquellos a quienes acosaba o de alguien más, miró al adolescente de dedos largos. Ahora las cosas se estaban aclarando. Entonces, lo que me estás diciendo es que esos villanos no estaban del todo equivocados al querer reclutarlo? Preguntó. El tipo lo miró y luego se rió. Sí, dijo, como si la sugerencia fuera una revelación. Sí, creo que tenían razón. Lástima que no les hiciera caso, refunfuñó Nobasu. Sí, qué lástima, asintió Goumon ya, antes de mirar al frente y divisar los árboles que bordeaban el parque. ¿Y cómo crees que se las arreglará para ser un héroe sin don? Preguntó. La UA había mantenido a todos los estudiantes matriculados, aunque algunos habían optado por cambiar de clase. De los 6 a los que les habían robado su don, a uno se le había devuelto, y aún se especulaba sobre cómo y por qué había ocurrido. Goumon ya no le había preguntado al chico por qué, pues sabía que no respondería. Otros 2 estudiantes se habían retirado de heroicas, uno para estudios generales Rakura tenía ese don, y otro para administración. Shibou también. Los otros 3 habían permanecido en heroicas y ahora competían por ser héroes sin don.
Gouman ya no solía estar de acuerdo con los viejos pedorros, a quienes les gustaba creer que dirigían la sociedad sin peculiaridades, pero sí estaba de acuerdo en que los tres héroes sin peculiaridades nunca representarían a aquellos que realmente no tenían peculiaridades. Él sabía que no debía pensar que los representaría, pero él no iba a intentar ser un héroe. Los héroes estaban demasiado obsesionados con mantener las cosas como estaban. Solo quería dinero. Nada más. Con dinero podía comprar lo que necesitara. Y de una forma u otra, esta peculiaridad le daría dinero. Quizás Tsuke se había negado, pero no toda su tripulación estaba de acuerdo, y sí, este chico probablemente podría enseñarle algo. Ya sería suficiente. El dragón del emperador. Dragón 65, más rápido que un dragón veloz en medio de todos los tanques en los que trabajaba el doctor, había un área vacía donde se encontraban. Izuku miró a su alrededor. El suelo estaba relativamente libre de tubos y, como estaban en un almacén, Gigantomachia podía estar de pie cómodamente. Himiko había mirado todos los tubos y se había reído del que llamaba Anxi. Reconoció a Tomura. El doctor dijo que terminaría pronto. Izuku se alegró de oír eso. Si no podía rebobinar a su padre ni descubrir cómo usar Overaul, Tomura tenía otro plan para restaurarlo. Lo mejor era tener varios planes y no podía permitirse ni un solo fallo. Pero hoy no se trataba de eso. Hoy se trataba de restaurar a Himiko. Yakuni había terminado la copia del kit de Himiko y era hora de dársela. Al borde del pequeño claro, dentro de los tanques, había dos tanques más pequeños. Uno contenía la copia que Yakuni había desarrollado y el otro era uno de los tanques de almacenamiento de peculiaridades del doctor. ¿Soy yo? Preguntó Himiko, mirando el tanque que contenía la copia. Un clon tuyo, le dijo Yakuni. Tiene unos 5 años, añadió. ¿Nos reconoce? No. No le he dado ningún tipo de estimulación cerebral, por lo que aún funciona a un nivel muy infantil, explicó. Himiko hizo una mueca y luego se giró, volviendo a mirar a Izuku. Ya puedes, le sonrió. Himiko, objetó Izuku. Tienes que practicar, ¿no? Interrumpió. Y quiero recuperar mi don. Pero si lo consigo. Su mirada se endureció y Himiko lo fulminó con la mirada. ¿Has practicado con el don? Te he observado. Puedes controlarlo. ¿Cuál es la diferencia entre la manzana y yo? Izuku quiso objetar que había mucha diferencia, pero en cuanto al uso de las peculiaridades, realmente no había diferencia. De acuerdo, asintió, respirando hondo. Bien. Himiko le sonrió. Quiero recuperar mi don, y luego quiero que lo tomes y me des el don de ahí, dijo, señalando a su clon. Entonces podré matarlo. ¿Qué? Preguntó Yakuni. Quiero matarlo. Dijo Himiko. Vas a dejarlo morir, ¿verdad? Bueno, sí, admitió Yakuni. Había convertido algunos de los clones con don en Nomu, pero todos eran pequeños y estúpidos. Incluso más que los Nomu de nivel inferior. Podrían mejorar eso, pero no valía la pena. Sin embargo, Yakuni tuvo la idea de darles un controlador. Muchos clones pequeños y estúpidos, controlados por uno más inteligente, podrían ser útiles. Algo así como insectos. Todavía estaba trabajando en la teoría, así que por ahora la mayoría de los clones simplemente estaban siendo desechados, y sus cuerpos se estaban derritiendo para obtener nutrientes para los otros Nomu. Pero, entonces lo mataré, se encogió de hombros Himiko. Izuku sabía cuál era el problema de Yakuni y coincidía en que era un poco extraño, pero también conocía a Himiko y sabía que la haría feliz. Déjala que lo haga, dijo, agitando una mano. Se trataba del problema de qué hacer con el clon. Himiko sonrió. Vamos. Le hizo un gesto a Izuku. Se mordió el labio. ¿Estás seguro? Izu. Gruñó Himiko. De acuerdo, dijo, levantando las manos en señal de derrota. ¿Estás lista? Preguntó. ¿Qué pregunta tan tonta?, añadió antes de que ella pudiera decir nada. Déjame tomar la regeneración, dijo Izuku, extendiendo la mano con el tesoro del dragón para quitarle el don con cuidado. El tiempo que tendrá dos peculiaridades no le hará daño, intervino el doctor. No sé si lo rebobinarán, respondió Izuku. El doctor frunció el ceño antes de asentir. Él tampoco sabía qué pasaría. Una vez que la regeneración se asentó, Izuku extendió la mano hacia el don Rewind con el que había estado practicando. Himiko tenía razón. No había diferencia entre ella y las manzanas. En realidad, no. No para el don. La diferencia estaba en su mente. Izuku respiró hondo y le dedicó una sonrisa mientras levantaba una mano. La intención era la clave de esta peculiaridad. Izuku sabía lo que pretendía y eso debería bastar.
En la práctica, había detenido las manzanas a la mitad de su crecimiento, así que no debería ser un problema. Solo quería retroceder a Himiko unas semanas. No había ninguna señal visual de que el Kirk estuviera funcionando, pero Izuku podía sentir que lo estaba. Apenas pasaron unos instantes antes de que Himiko gritara. ¿Sí? Ha vuelto. Gritó mientras saltaba y aplaudía. Tras un momento, se detuvo y respiró hondo, como si disfrutara de su don. Ahora, tómalo y dame la copia. ¿Puedo tomar la copia?, dijo Izuku. ¡No! Quiero que tengas el original, insistió Himiko. Sabía que no debía discutir, e Izuku sabía que tenía varias copias de don y que nunca habían sido más débiles que la original. La copia del don de regeneración que tenía no parecía menos efectiva. De acuerdo, asintió, extendiendo la mano de nuevo para tomar transformación. No se le resistió y Himiko suspiró al verla desaparecer. Vamos a darte transformación de nuevo, dijo Izuku con una sonrisa. Señaló al clon, tomando la copia antes de empujarla hacia Himiko. Al tesoro del dragón no pareció importarle hacer eso. Su don apreciado tomando otras peculiaridades y usándolas, pero parecía saber que tenía que transferir la copia de Transform y lo hizo sin aferrarse a la peculiaridad. Y ha vuelto. Exclamó Himiko. Sonrió ampliamente. Ahora, dame a los demás. Ante eso, Gigantomachia rió entre dientes. No había dicho nada, pero Izuku pensó que estaba feliz de que Himiko tuviera múltiples dones. La había aprobado desde que descubrió que se había arriesgado por él. Nunca debería haber tenido que hacer eso e Izuku estaba decidido a que no volviera a suceder. Una copia del kit de mi papá y regeneración, dijo Izuku. Sí, dámelo. Instó Himiko. Izuku miró el contenedor de peculiaridades que el doctor estaba usando para almacenar lo que él llamaba las copias malas de All for One. Izuku podía decir, solo por su tacto, que no eran bastante cierto. Parecían la peculiaridad de su padre, pero era como si no existieran todas. Les faltaba algo. Pero permitían tener varias peculiaridades sin peligro, y eso era todo lo que él realmente quería. Fue bastante apropiado que Himiko fuera la primera. Izuku agarró una de las peculiaridades. Parecía buena y se la acercó. Himiko frunció el ceño al ver la copia de All for One penetrarla y se estremeció. «Qué raro», anunció. ¿Se siente mal?», preguntó Izuku, preparando el tesoro del dragón para recuperarlo. ¡No!, dijo Himiko de inmediato. «Es que es raro», repitió. «No creo que le caiga bien», añadió. Izuku se irritó al oír eso, y se preguntó si habría alguna manera de cambiar la sensación del don. El tesoro del dragón pareció gruñir, pero Izuku sabía que no podía hacer nada. «Ahora, regeneración», dijo Himiko. Izuku le sonrió y tocó la copia de regeneración que le había quitado hacía apenas unos minutos antes de devolvérsela a Himiko. «Ah, ahí está», reconoció la peculiaridad. Himiko rió y flexionó los dedos frente a su cara. «Esto va a ser divertidísimo». Sonaba extasiada. Un cuchillo apareció en la mano de Himiko y se cortó la palma con él antes de lamer la sangre. Movió las mandíbulas ligeramente, saboreando el líquido rojo, ya que no salía más de la herida ya cicatrizada. «El mío está tan soso», comentó Himiko. «No», le dijo Izuku antes de que ella preguntara. Himiko hizo un puchero, pero aceptó sin discutir. «Dámelo», dijo, señalando al clon. «Simplemente no salpique sangre por todas partes», espetó el doctor. Himiko no respondió, sino que se acercó a su clon. El cuerpo yacía en el fondo del tanque, con el pelo largo y rubio enredado sobre él. Himiko golpeó el contenedor con su cuchillo y rió para sí misma. Izuku no miró. Se giró hacia el doctor. «¿Cómo te va con Tomura?» «Te lo dije, pronto terminará». «¿Qué tan pronto es pronto?» Izuku pidió una estimación más precisa. «¿Otra semana?» Izuku asintió. «¿Cuánto tardarás en preparar el Nomu?» «Un par de minutos», le dijo Garaki. «¿Todos los Nomu?» «¿Todos?» El doctor pareció sorprendido por su petición. «Todos ellos», confirmó Izuku. «Eso tomaría más tiempo, aunque puedes despertarlos con ondas de radio», señaló. «Podría necesitarlos», le dijo Izuku. Tenía dos planes en mente para Tártaro. El primero era dejar constancia tomando todos los Nomu y arrasándolos de vuelta al mar, y el segundo era simplemente rescatar a su padre discretamente. Ambos planes tenían ventajas y, aunque lo que sabía hasta el momento indicaba que ambos eran posibles, era probable que, una vez que encontraran un oficial del Tártaro con quien hablar, las defensas lo inclinaran hacia uno u otro. Kyudai lo miró inquisitivamente, pero Izuku no respondió. «También voy a necesitar algunas habilidades específicas», dijo Izuku. «¿Puedo conseguirte muestras?», dijo Yakuni.
Aún no sé quién tiene el don, le dijo Izuku. ¿Qué necesitas? Preguntó Garaki. Izuku pensó en la conversación que había tenido con su tripulación y con Saitsu. Y con el doctor. Sabía lo que hacía falta. Antes de atacar el Tártaro, tenían que interrogar a un oficial, probablemente a más de uno y tal vez a algunos guardias, y no podía ser remilgado. Necesito hablar con algunas personas, explicó Izuku. Y no van a querer hablar conmigo. Tengo una peculiaridad que garantizará la veracidad, pero necesitaré algo que borre su memoria del evento. El de Hiran no será suficiente para esto, dijo para indicar que ya había pensado en contratar al intermediario. Garaki ya lo sabía. ¿Era el hombre? ¿Finalmente volviéndose senil? Esta sangre sabe diferente. Anunció Himiko. ¿Por qué es diferente? Preguntó. Izuku echó un vistazo y rápidamente volvió la vista. El clon estaba apoyado en el tanque y sangraba por varias heridas superficiales. Se dio cuenta de que no era el único que miraba rápidamente hacia atrás y se sorprendió un poco al ver a Yakuni observando atentamente el techo. Probablemente se deba a que el clon no ha estado expuesto a nada, dijo el joven. La sangre del clon no contiene anticuerpos ni nada. Oh. Himiko pareció impresionada con la explicación. Sangre pura. ¿Has tenido oportunidad de buscar la peculiaridad de memoria de papá? Preguntó Izuku para retomar el tema, justo antes de ponerse rígido. De inmediato se giró hacia Gigantomachia y descubrió que el hombre corpulento también estaba tenso. Izuku se preparó y agudizó sus sentidos. Garaki y Yakuni habían captado la preocupación, y Yakuni retrocedía entre las sombras, mientras las manos de Garaki volaban sobre su panel de control. Izuku sintió que el Nomu a su alrededor despertaba y lo ignoró mientras intentaba averiguar qué había despertado sus sentidos. Había alguien más aquí, justo cuando el límite de sus sentidos, no, espera, no estaban, se dio cuenta Izuku. Estaban en una dirección que no solía considerar. Levantó la cabeza de golpe, al mismo tiempo que Gigantomachia, e Izuku escudriñó las vigas rápidamente antes de dirigirse a las ventanas. No había nada allí. No había sombra, ni movimiento, ni, activó visión nocturna perfecta y ojo de gato, combinando las dos peculiaridades para aprovechar al máximo la información sensorial. Con el rabillo del ojo, vio movimiento. Hubo un destello de calor. Se desvaneció demasiado rápido como para distinguir muchos detalles. Izuku saltó hacia una abertura en los tubos, rebotando sobre las tuberías que estaban en el suelo. Gigantomachia lo pisaba los talones mientras se movía. Corrió hacia un lado del almacén y atravesó una de las puertas de carga, con Gigantomachia siguiéndolo. Una vez afuera, entrecerró los ojos. La luz era brillante para sus sentidos agudizados e Izuku podía oír el golpeteo de pies en el techo. Saltó en el aire, volando hacia el techo mientras buscaba a quienquiera que estuviera allí. Para darle un toque especial, Izuku activó el don del ala que Yakuni le había dado. No había nadie allí. Izuku se concentró, atento a cualquier movimiento mientras examinaba lentamente el techo. No había nadie allí y no se percibía ninguna señal de calor. No parecía haber nada en el techo que no debiera estar allí, pero Izuku sabía lo que había sentido. Sabía lo que Gigantomachia había sentido. Con un aleteo decidido, se elevó más alto, pero sabía que no podía subir demasiado. Si alguien lo veía, probablemente llamarían a un héroe, pero eso no significaba que Izuku no pudiera patrullar un poco. Se abalanzó hacia el otro lado del almacén y miró atentamente a su alrededor. No podía sentir quién había estado allí de vez en cuando, no había nada que ver. Ignoró a Gigantomachia moviéndose en el techo. El hombre debía caminar con cuidado para evitar caerse. Pequeño señor, dijo. ¿Puedes sentir algo? Se han ido, confirmó Gigantomachia. ¿Puedes olerlos? Gigantomachia respiró hondo varias veces e Izuku observó cómo su nariz se contraía. Por ahí, indicó, y salió corriendo. Izuku se abalanzó sobre él y corrió por el tejado, saltando al suelo como Gigantomachia. Una vez allí, el hombre volvió a olfatear antes de alejarse. Izuku apretó los dientes cuando vio que se dirigían a una zona más poblada del distrito de almacenes en el que se encontraban. Quienquiera que estuvieran persiguiendo tal vez no era inteligente, pero al menos sabía que su mejor oportunidad era mezclarse con otras personas. Gigantomachia se movía con confianza, recorriendo el pequeño callejón entre los almacenes hasta llegar a una carretera. Olfateó varias veces, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras intentaba determinar la dirección en la que se había ido la persona. Izuku esperó, pero supo que no era bueno cuando el hombre enorme gruñó. Demasiado, retumbó. Demasiado.
Preguntó Izuku, colocando una mano sobre Gigantomachia mientras se movía para pararse a su lado. Han pasado por aquí demasiadas veces. Ahora Izuku lo entendía. Era una vía pública que esa persona había usado mucho. Su olor la impregnaba, yendo y viniendo. Eso podría significar que quienquiera que fuese trabajaba por aquí y que era solo un caso de inoportunidad, pero dado que habían estado en el tejado, Izuku no lo creía. Era mucho más probable que estuviera espiando. Se le ocurrían razones por las que la gente querría espiarlos, pero no cómo los encontrarían. Izuku suspiró. ¿Los reconocerías de nuevo? Gigantomachia asintió. Entonces, si los vuelves a oler, quiero que vayas tras ellos. Por ahora, tenemos que volver con el doctor y conseguir que lo trasladen, añadió. Gigantomachia no parecía contenta, e Izuku lo comprendió. Encontraron algo, pero si nos deshacemos de ese algo, no encontrarán nada, le recordó al guardaespaldas de su padre. No fue suficiente para calmar por completo al hombre enorme, pero era práctico y sabía que ya no podían hacer nada. Regresaron al almacén, entrando por la puerta y cerrándola con firmeza. ¿Los conseguiste? Preguntó Himiko cuando regresaron al círculo de tubos. Izuku negó con la cabeza antes de mirar al doctor. Tendrás que irte, dijo. Kyuda y lo miró un momento antes de suspirar y asentir. Ya me ocuparé de eso, asintió. Sobre tu peculiaridad, aún no he encontrado la de tu padre. Pero solo servía para recuerdos inmediatos y a corto plazo. ¿Tienes una copia? Preguntó Izuku. La quería para la memoria inmediata y a corto plazo. Claro que no, le dijo el doctor, recordándole que copiar peculiaridades no había sido la norma. O mejor dicho, podía hacerlo, pero sin una muestra genética era doloroso para el portador. Tu padre lo obtuvo hace años. Debería estar en alguno de sus portadores, pero podría haberlo perdido como Tsu, añadió Garaki. Izuku sonrió. Había muchas peculiaridades en los portadores de su padre, así que esperaba que estuvieran ahí. Pero esa peculiaridad en particular también podría haber sido una que se perdió la primera vez que Olmig atacó. No se hacía ilusiones, pero el hecho de que su padre tuviera una peculiaridad de memoria al menos le indicaba que existían. ¿Podrías buscar en los registros de todos modos, por si acaso esa no está? Preguntó. El doctor sabía por qué podría no estar allí. Él asintió. Si conseguían un don de memoria, entre la copia del don de Itoshi que Yakuni prepararía y el don del Yakuza que le había dado a Unten, existía la posibilidad de que lo lograran. Izuku usaría el don de Itoshi para calmar a la persona. Unten podría forzar su respuesta sincera. Y el don de memoria significaría que ni siquiera sabrían qué había sucedido. Pero antes de eso, aún tenían que encontrar a los oficiales del Tártaro que conocieran los niveles inferiores. Eso llevaría tiempo, así que Yakuni tuvo tiempo para completar la copia del don. Izuku asintió. Por ahora, doctor, necesita moverse y luego hacer esa búsqueda en el registro mientras reviso los contenedores para ver si ese don de memoria está ahí. Yakuni, por favor, completa el don, para que esté listo y griega. Miró a su alrededor y vio a Himiko. Estaba inclinada hacia el tubo donde aún yacía el clon. No había tanta sangre alrededor como debería. Himiko, llamó. Ella lo miró. Izuku negó con la cabeza mientras le sonreía. ¿Necesitas un baño?, le dijo. Estaba cubierta de sangre. Pero yo. ¿Necesitas un baño?, insistió. Pero eso puede venir después, añadió. Por ahora, tenemos que irnos para que el doctor pueda concentrarse en la mudanza, a menos que necesites que nos quedemos para ayudarte, preguntó Izuku, volviéndose hacia Garaki. ¡No! Dijo el anciano al instante. Izuku sonrió. Sabía lo que eso implicaba. Se interpondrían en su camino. Entonces te dejaremos con eso, repitió Izuku, sacando su teléfono para enviarle un mensaje a Kurohiri para que lo transportara. Por cierto, ¿a dónde los vas a llevar? Tengo otra ubicación, le dijo Kyudai, poco impresionado por la pregunta. Izuku miró a su alrededor. Había muchos Nomu en producción, y Tomura y quién sabe qué más, ¿puedes separarlos? Preguntó. No creo que deba estar todo junto, explicó. No será eficiente, le dijo el médico. Será más seguro, señaló Izuku. ¿Por qué no envías al Nomu a casa de Yakuni y llevas a Tomura a donde trabajes mejor? Garaki lo miró un momento, pero no pudo negar que la sugerencia de Izuku era más segura. Y podía decirle a Yakuni cómo acabar con los altos objetivos. Está bien, asintió. Izuku asintió. Había sido una mañana productiva. Esperaba que el resto del día fuera igual de bueno. El dragón del emperador. Dragón 66, civiles que sufren mucho. Karoro Andaru aún no estaba seguro de si le gustaba su trabajo. Era monótono, repetitivo y prácticamente igual todos los días.
Se sentaba y recibía informes de los héroes clandestinos, verificando sus misiones y anotando cualquier información que tuvieran antes de pasársela a los demás. Sin embargo, hace unos años, alguien se dio cuenta de que había oído mucho de información clasificada. Claro, la mayoría de los héroes clandestinos detenían atracos y otros delitos menores, pero también había quienes perseguían a los villanos verdaderamente peligrosos, y Karou también se hacía cargo de sus informes. Y a pesar de que la mayoría de los héroes clandestinos perseguían delitos menores, escuchó mucho, así que Karou escuchó mucho sobre lo que estaba pasando en el inframundo. El resultado de que alguien se diera cuenta fue que Karou fue trasladado a otro puesto durante un mes o dos, antes de ser trasladado de nuevo a su trabajo habitual, con un aumento de sueldo, y un aumento en su autorización de seguridad. Había sido suficiente para retenerlo, aunque lidiar con las idiosincrasias de los héroes clandestinos era, solo al menos las Trinidades se habían retirado. Trinidad Amarilla se embarazó o algo así, y los demás decidieron emprender una nueva vocación. Pero los héroes que los reemplazaron. Karou suspiró. Juraba que estaban empeorando. Algún día descubriría que había una pequeña competencia para ver cuál de los héroes clandestinos lograría que escribiera la mayor cantidad de informes. Parecía algo que harían. Y luego estaban las molestias, como la que acababa de irrumpir. No podía verla. Nadie podía, pero sí veía suficiente ropa acercándose a él. Karou levantó un dedo para detener el informe de Wataruabe. El héroe subterráneo también vio la ropa y retrocedió un paso. Con el aumento de sueldo, alguien también había decidido que debía escuchar a los espías de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Algunos de ellos, al menos. Karou no sabía mucho sobre ellos. Eran de diferentes edades y experiencia. No tenían contraseña ni nada que les permitiera identificarse. Karou sabía que era un nombre un poco inapropiado llamar espías a quienes escuchaba. Eran más bien informantes casuales. Los verdaderos espías trataban con verdaderos manipuladores, y él no tenía nada que ver con ellos. Estos tipos iban a verlo a la oficina pública de la HPSC. Y era un fastidio tratar con ellos porque siempre creían que cualquier pequeña información que tuvieran era vital, y Karou tuvo que dejarlo todo para tratar con ellos. No le importaba tratar con los héroes clandestinos, sobre todo con el nuevo salario. Los héroes sabían que debían informar, y solían pensar en la información para que él consiguiera primero lo importante. Los informantes no tenían ese entrenamiento. Esta era joven. Había oído que la habían reprobado en la UA y que estaba haciendo algún trabajo secundario para el HPSC para demostrar que tenía madera de heroína. Podía verlo, pero también veía problemas. La chica era invisible. Toda la luz la atravesaba o quizás la envolvía. No estaba seguro. Era una habilidad fantástica para una heroína subterránea. Podía observar cosas sin que nadie supiera que estaba allí. El problema, según Karou, era que, por lo que él sabía, no podía hacer invisible nada más, ni siquiera su ropa. Así que cuando trabajaba, estaba desnuda. Eso no parecía muy seguro, higiénico ni muchas cosas. Y por eso, no había forma de que pudiera llevar los pequeños artículos de apoyo que muchos héroes del underground juraban. Cosas como una cámara, esposas, cuerda, un gancho de agarre, dispositivos de rastreo. Cada héroe del underground tenía sus propias preferencias en cuanto a lo esencial, pero ella no podía llevar nada. Karou podía ver el potencial de su don, y este se mantuvo hasta que empezó a pensar en la practicidad, y luego desapareció. Pero la vocación de entrenarla para ser una heroína estaba por encima de su nivel. ¿Qué pasa? Logró decir cuando ella se acercó lo suficiente. Lo encontré. Prácticamente gritó. Karou hizo una mueca. Wataruabe también. Estaban en una oficina pública, así que Karou siempre se aseguraba de hablar en voz baja, y los héroes clandestinos lo apreciaban. Eso significaba que a otros les costaba más trabajo escucharlos. No era imposible que los escucharan. En un mundo de peculiaridades, era absurdamente fácil, pero él no tenía por qué hacerlo más fácil. SHH. Reprendió Karou. ¿A quién has encontrado? Aunque no podía verla, la oyó respirar hondo varias veces. Lo encontré, repitió. Karou recordó tardíamente que se llamaba Torui, aunque su segunda frase fue más silenciosa, él sabía que media oficina estaba escuchando. Bueno, había soluciones para eso. Lo siento, Wataruabe, ¿podemos terminar el informe más tarde? Le preguntó al héroe con el que había estado hablando. Wataruabe asintió y Karou tuvo la impresión de que el informe estaría terminado en la siguiente revisión programada. Genial. Eso significaba el doble de trabajo, pero también presentía que Toru no se iría hasta que ella le contara lo que hubiera encontrado.
Obviamente era importante para ella, pero, los informantes eran tan necesitados. El héroe subterráneo se levantó al mismo tiempo que Karou. Levantó una mano hacia Toru. Vamos a una oficina, indicó Karou. Más que una oficina, era una sala de informes. Una donde el sonido no se propagaba tan lejos como en el espacio abierto. Por favor, asintió, y de hecho sonó, no era un por favor expectante, era algo más. ¿Estaba enferma? Karou abrió la puerta de una pequeña habitación. La oficina tenía varios espacios de reunión pequeños como este. Generalmente se usaban para atender llamadas personales, pero a veces se usaban para negocios. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se giró hacia Toru y le indicó que se sentara. Fue un poco extraño ver cómo su ropa se doblaba en la silla mientras él ocupaba el otro asiento. Ahora, intentémoslo de nuevo. ¿A quién has encontrado? Lo encontré, repitió Toru por tercera vez, y esta vez sonaba definitivamente enferma. Dios mío, lo encontré, susurró. Me siento mal. ¿A quién encontraste? Preguntó Karou, ignorando lo último. Le dio la impresión de que lo estaba mirando fijamente. Izuku, dijo el nombre. Puede que a Karou no siempre le guste su trabajo, pero, Izo leyó los memorandos. Y él sabía ese nombre. Probablemente conocía también las supuestas estadísticas y habilidades de los adolescentes como cualquier héroe. ¿Encontraste? Susurró, sin molestarse en sonar rutinario. Esto no era rutinario. Lo encontré, dijo Toru nuevamente. Cuando ella lo dijo, todavía de nuevo Karou se sacudió. Era un profesional. Se tomó la información con imparcialidad. Sabía que era importante, pero era igual de importante que obtuvieran los detalles. Repasemos esto, dijo. Empecemos desde el principio. Su ropa se movió para dar la impresión de que lo miraba con incredulidad, pero Karou ya lo había hecho antes. ¿No deberías estar llamando a otros? Preguntó. Todavía no. Recibo la información y luego se la paso a otros que pueden manejarla, dijo. Pero se escapará, gritó. ¿Qué le dices a un niño sobre este tipo de cosas? No podías decirle sí, es cierto, ya que Karou ya sabía que irrumpiría y haría algo estúpido. Aún podría hacer algo estúpido. No nos sirve de nada ir corriendo al lugar sin estar preparados. Por eso necesito la información, para que quienes respondan estén preparados, le dijo Karou. Era una frase repetitiva, pero también era la verdad. Y podía percibir el pánico en su voz. Respira hondo y cuéntamelo, le aconsejó Karou. La chica era una novata, pero al menos escuchaba los consejos. He estado buscando evidencia de ellos, dijo lentamente. Para crear esos monstruos, necesitan espacio, así que he estado buscando en los distritos de almacenes. Karou asintió. En momentos como estos, sabía que ella querría las señales visuales de que estaba escuchando, incluso si se le ocurrían mejores maneras de encontrar cosas así. La creación solía requerir energía, así que se podían rastrear los picos de energía en la red hasta ubicaciones específicas. Revisar las cifras de consumo requería tiempo y dedicación, pero no había razón para que una de las IA de las compañías eléctricas no pudiera hacerlo, y probablemente lo había hecho. Pero eso costaba dinero, y Karou sabía que los informantes no costaban nada. El HPSC fue frugal en el uso de fondos públicos, sin importar lo que pensaran los demás. Hoy estuve en la zona del puerto Y. Hizo una pausa y tragó saliva audiblemente. Lo encontré. ¿Qué estaba pasando? Presionó Karou para obtener más información. Eso pareció tranquilizarla. Dar detalles solía hacerlo porque obligaba a alguien a concentrarse en lo que sabía, en lugar de en lo que le causaba pánico. No estaba solo. Había otros 4 con él. ¿Reconociste a alguno de ellos? Preguntó Karou. Solo una. Salió en las noticias. Se llama Himiko Toga, le informó Toru. ¿Y los demás? No los conozco. Objetó. Descríbemelos, le indicó Karou con paciencia. Era mejor captar los detalles mientras los tenía frescos en la memoria. Así evitaba los adornos que la mente añadía después al racionalizar los acontecimientos. Eran 3. Uno era un anciano. Llevaba gafas protectoras. Desde el tejado no pude ver mucho más. Podría haber estado en una especie de scooter motorizado, le dijo Toru, y por el tono de su voz, Karou supo que le sorprendía haber recordado tanto. Por eso intentaron obtener la información rápidamente. Uno de ellos era un hombre más joven. Probablemente de 20 y tantos años. Tenía el pelo castaño y llevaba una camisa azul y. Uf. Eso es todo lo que recuerdo. Está bien. ¿Y la última persona? Era enorme. Fue la respuesta inmediata, con un toque de miedo. Era mucho más alto que los demás. Medía al menos 3 metros, probablemente más.
Esa era una característica distintiva. Las peculiaridades significaban que ahora había gente de todas las formas y tamaños, pero solo por su altura, el hombre destacaba. ¿Qué más recuerdas del lugar? ¿Sabes qué almacén era? Preguntó Karou. Sé dónde está, respondió Toru, y su voz temblorosa le indicó que asentía vigorosamente. En cuanto a lo que había dentro, no debe haber sido fácil de ver, dijo Karou suavemente. Había tubos. No pude ver bien qué contenían. Eran altos y brillaban un poco. El grupo estaba en una zona sin tubos, pero había 2 tubos pequeños con ellos. Toru tragó saliva de nuevo. No sé qué hacían. Y Miko estaba en uno de los tubos pequeños y. Tome su tiempo. Ella estaba cortando algo que sangraba y luego lamía la sangre. Y Miko Toga tiene una peculiaridad relacionada con la sangre, murmuró Karou, estrujándose el cerebro en busca de detalles. Pero lo que estaba cortando parecía un niño. Karou suspiró. Eso es inquietante. A uno de los otros chicos, el joven, no le gustó eso, pero no dijo nada. ¿Cómo sabes que no le gustó? Preguntó Karou. Era una información sorprendentemente detallada. Porque miró hacia el techo, deliberadamente sin mirar. Ah, asintió Karou. Esa era una explicación. El hombre también podría haberla sentido. Entonces, no sé, Izuku de alguna manera se dio cuenta de que estaba allí, dijo Toru. ¿Qué hizo? No lo sé. Simplemente miró hacia arriba. Pero él no podía verte, señaló Karou. Él podía verme, insistió. Y el tipo enorme también. Decidió no discutir. ¿Qué hiciste? Lo reservé. Por el miedo en su voz, Karou casi podía ver sus ojos abiertos, aunque eso era imposible. Me persiguieron, pero logré regresar a la calle principal antes que ellos, pero, la respiración de Toru era agitada al recordar. No sé cómo me rastrearon, dijo. Karou asintió. Bueno, saben que había alguien allí, pero no saben que eras tú, dijo con dulzura. ¿Y qué almacén era? Preguntó. Aunque no quisiera admitirlo, había que actuar en consecuencia. Y pronto. Cualquier pista sobre Izuku se seguía con rapidez, aunque, en general, el público lo ignoraba por completo. Creían que el chico se había escondido, o algunos creían que había adoptado todas las peculiaridades posibles y que ya no representaba una amenaza. Karou no tenía ni idea de dónde había surgido ese rumor, de hecho, sí. Probablemente era alguien del Departamento de Relaciones Públicas, y cuanto más tiempo mantuviera Izuku en secreto, más gente lo creería. Si conseguían atraparlo antes de que hiciera algo para romper la ilusión, la gente seguiría creyéndolo. Pero si no. Él estaba consciente del peligro. Todo el HPSC estaba consciente del peligro. Aquí está, dijo Toru, y Karou la observó mientras buscaba entre sus ropas y sacaba su teléfono. La pantalla mostraba un mapa y Toru lo rozó con un movimiento rápido. Su tableta emitió la solicitud de información. Karou la aceptó y miró el mapa. Tenía una superposición con pequeñas cruces en varios almacenes. Esos son los lugares que registré, le dijo Toru. Ese es el almacén donde estaba, añadió, y Karou sintió que su tableta se hundía al tocarla con el dedo. Al menos la pantalla se dio cuenta de que la estaba tocando y resaltó el almacén que había indicado. Karou retiró la tableta y anotó la dirección. ¿Qué más había? El almacén estaba lleno de cosas, pero no pude echarle un buen vistazo, le dijo, recostándose en la silla. Tenía una voz entrecortada que Karou no reconoció, pero la oía respirar pausadamente por la nariz. Está bien, anotaré que podría haber peligro. No terminó la frase. Toru hizo un ruido extraño. Un olor acre llenó la pequeña habitación. Karou lo miró e hizo una mueca. Había vomitado y, curiosamente, el vómito era visible y estaba por todas partes. Por suerte, él no era de los que vomitaban si veían a otros vomitar. Había dicho que iba a vomitar antes, pero, Karou suspiró por dentro. Vamos a limpiarte, dijo. ¿Qué más podía decir? Dijo ella. Lo siento, continuó Toru. Sucede, respondió Karou, moviéndose a su alrededor para abrir la puerta. La ráfaga de aire fresco era agradable y le hizo una señal a uno de los otros trabajadores de HPSC para que le echara una mano. Como trabajaba para un departamento gubernamental, le habían subido el sueldo. Tenía ir acompañado de un ascenso de rango. A él también le gustaba eso. ¿Puedes traerme toallas de papel? ¿Y una papelera? La papelera primero, decidió Karou. Gracias, dijo Toru detrás de él. Con sensatez, se quedó quieta para que el vómito no se fuera a ninguna parte. No oyó más vómitos, así que logró contenerlos. El trabajador trajo rápidamente el contenedor y se puso un poco verde. Quizás alguien vomitó al olerlo.
Karou no podía pensar en eso. Le pasó el contenedor a Toru. No terminó de hablar antes de vomitar de nuevo. Todavía me siento mal, murmuró antes de vomitar en la papelera. Alguien más había visto lo que pasaba y le trajo a Karou un montón de toallas de papel. Las tomó agradecido y estiró una pierna para engancharse a una silla y sostener la puerta. Toma, dijo, dándole una a Toru y dejando las demás sobre la mesa. Ella lo tomó, o al menos él soltó el papel al sentir su tirón y le limpió la cara de inmediato. Kanrisa llegó corriendo con unas toallitas húmedas y Karou asintió y sonrió, encargándose de Toru. Ven conmigo, querida, te limpiaremos bien. Kanrisa era una de las administradoras, y aunque limpiar no era su trabajo, al menos haría que Toru se sintiera mejor. Ve con Kanrisa y ella te ayudará, le dijo Karou a Toru. Llevaré esta información a quienes la necesiten, añadió, blandiendo su tableta. Por favor, dijo. Sonaba desesperada. Tenemos que atraparlo, añadió Toru. Lo sé, asintió Karou. Por el bien de la sociedad, había que acabar con Izuku, y cuanto más silencioso, mejor. Pero, tenía el presentimiento de que no sería tan fácil. Karou no tomaba decisiones operativas, pero escuchaba mucho de los héroes clandestinos, y lo que decían. Parecía que Izuku ya estaba aquí para quedarse. Ojalá pudieran atraparlo. No creía que tuvieran tanta suerte. El dragón del emperador. Dragón 67, análisis forense de alto rendimiento. Olmig se retiró oficialmente. Toshinori Yaji, por otro lado, seguía siendo un miembro activo de la comunidad de héroes y estaba decidido a seguir siéndolo mientras pudiera. Por ello, estaba de servicio como refuerzo para esta incursión, observando su desarrollo desde el vehículo de mando de alta tecnología. El vehículo albergaba un verdadero ejército de personal, y desde allí se podían supervisar y controlar las consolas y todos los aspectos de la operación. Al parecer, era equipo estándar de la policía y lo usaban cuando se les solicitaba ayuda en operaciones heroicas. Tenía sentido. Muy pocas agencias podían permitirse mantener un equipo como este. Toshinori echó un vistazo a las pantallas, observando a los héroes activos. El héroe de la llama Endeavor, el nuevo número 1, ya estaba allí, acechando la zona que le habían asignado. El Gesot estaba en las vigas, listo para reforzar a quien lo necesitara, pero hasta el momento todo había ido sobre ruedas. Miruko estaba literalmente rebotando en el lugar y Krust parecía severamente determinado. El almacén había sido encontrado por uno de los informantes de la HPSC, y aunque ella, Toshinori creía que la informante era una mujer, se apresuraron a informar a la comisión lo que sabían. Para cuando los héroes se dispersaron, había evidencia de que el almacén había sido utilizado, pero la mayor parte del contenido había desaparecido. Aún así, trataban esto como un caso real donde los villanos podían aparecer en cualquier momento. De hecho, podían, dado que tenían un Wapper. Por lo que parecía, tanto Endeavor como Miruko esperaban que los villanos reaparecieran. Por lo que pudo ver, Toshinori no creía que lo hicieran, pero habían dejado rastro de su presencia. Había tanques, tuberías y lo que parecía ser una gran instalación informática que aún emitía chispas. Los villanos la habían destruido y los forenses ya la estaban revisando para ver si se podía restaurar algo. Tenía la sensación, basándose en hallazgos anteriores, de que la destrucción de la computadora era total. All for One no era un villano novato, e incluso estando en el Tártaro, esta situación apestaba a él. La gente que había trabajado allí no era de bajo nivel, a pesar de lo que sugería el escaneo de huellas dactilares. El equipo forense de menor nivel había revisado primero, escoltado por un Endeavor ceñudo, escaneándolo todo. Encontraron una gran cantidad de huellas dactilares y tanto material genético que les llevaría un tiempo revisarlo. Sin embargo, algunas huellas ya habían pasado por el sistema y habían revelado diversos nombres. Una buena parte tenía antecedentes penales y delictivos. Pero nada grave. Eran delitos graves para las víctimas, pero en términos de la escala delictiva, no tan graves. Habían analizado aproximadamente el 60% de las huellas dactilares y estaban analizando las demás. Algunas no habían encontrado antecedentes. Al ver el almacén, Yaji se sintió mal por ellos. Había restos de tubos de vidrio por todas partes, y todos contenían un residuo espeso, casi gelatinoso. Según lo que indicó el informante del HPSC, todos estaban llenos de gente. El almacén era una especie de centro científico retorcido. Solo Dios sabía lo que les habían hecho a los pobres de aquí. No había mucho más. Era un almacén de una sola planta con una pequeña oficina junto a la entrada principal y un entrepiso encima. Estaban barriendo el entrepiso y esperaban encontrar material de calidad, ya que contenía varios sofás y una mesa.
Era casi imposible imaginar a la gente sentada allí, tomando té o café mientras los experimentos se llevaban a cabo abajo, pero... Los seguidores de All for One estaban enfermos y probablemente ya habían corrompido a su hijo. Sir Newteye tenía razón. Al menos ahora. Mirai se había equivocado en el pasado. Toshinori se negaba a creer que nunca hubiera existido la oportunidad de salvar a Izuku Midoriya. En algún momento del pasado, podrían haberlo hecho si hubieran hecho algo diferente, en Tsu, si lo hubieran perseguido en la escuela, All-Might conocía los riesgos, pero... Ahora bien, viendo la evidencia, probablemente no había posibilidad de salvar al adolescente. No si ya estaba en esta situación. Eso no significaba que la gente no pudiera cambiar. All-Might sabía que podían, pero tenía que ser su decisión. Solía ser un proceso largo y difícil, Izuku no iba a cambiar. No mientras pensara que el sistema era injusto. Era un desperdicio. Podría haberlo intentado de otra manera. Izuku era fuerte. Tenía contactos o podía conseguirlos. Podría haber entrado en el sistema y luego cambiarlo desde dentro. Ahora, por muy justas y equitativas que fueran algunas de sus sugerencias, el propio sistema lo combatiría porque era un villano. Yagi volvió a repasar las pantallas. Varios técnicos se movían para recopilar pruebas, y suspiró. Los villanos habían estado aquí. Ya no estaban ni tendrían que encontrarlos de nuevo. Esto no iba a ser fácil. Ted. Una cosa era poder observar la redada, y otra muy distinta que le presentaran las pruebas, pero Toshinori agradeció bastante que Mirai le acercara un informe por encima del escritorio. Tenía los labios apretados. No era buena señal. ¿Qué pasa? Preguntó Yagi. Solo le dijo su compañero. Toshinori extendió la mano hacia el informe y lo abrió. El logo indicaba que era un informe policial oficial, no de las agencias de los héroes que habían participado en la redada. Como no se había encontrado nada, bueno, nada que interesara a los héroes, sus informes serían pro forma. Revisó la información y casi de inmediato vio lo que Mirai quería que viera. Había una lista de pruebas forenses encontradas y procesadas. A partir de cabellos y huellas dactilares, la portada indicaba que había una lista de personas conocidas y una cantidad impresionante de desconocidos que habían estado en la escena. El ex-héroe número 1 no se molestó en leer nada más. En cambio, hojeó las páginas hasta llegar a los resultados forenses. Había una lista de nombres de personas que habían sido identificadas positivamente tanto por huellas dactilares como por otras muestras genéticas, seguida de una lista de nombres de personas identificadas por huellas dactilares, y por muestra genética y luego la gran cantidad de personas desconocidas. Junto a cada nombre había una casilla para indicar si tenían antecedentes penales. Un número sorprendente de personas no los tenían, pero Toshinori sabía que eso no era lo que Mirai quería que viera. Leyó los nombres. La mayoría eran conocidos. Atsuhiro Sako, Jimbu Baigawara, y Miko Toga, Hosai Shizukana eran personas que habían estado con Tomura Shigaraki. También había otros nombres que no estaban marcados como villanos. Yakunita Tanaito fue marcado como sin don ni con antecedentes penales menores. Toshinori sintió náuseas al verlo. Quizás fuera solo una coincidencia, pero sabía lo que All for One hacía con los Sindon. Yakunita podría ser uno de sus seguidores. Kyuda Igaraki también había sido identificado con certeza. De más de una muestra. Eso reducía considerablemente la probabilidad de que hubiera estado en el almacén. Pero Toshinori nunca había oído el nombre y la edad indicada era ridícula. ¿El hombre tenía más de 150 años? ¿Cómo? Excepto que, incluso mientras pensaba en la pregunta, ya sabía la respuesta. Existían peculiaridades de longevidad que Kyudai podría tener una. Había un asterisco que indicaba que había más información sobre él. Yagi hojeó la página, manteniéndola abierta para poder leer. Kyuda Igaraki era médico y dirigía un hospital donde era el médico jefe. Eso no le sentó bien. ¿El doctor? Murmuró Mirai. No estaba mirando exactamente qué páginas leía Yagi. El doctor, le confirmó Toshinori. Ya se está preparando una redada, dijo su compañero. Yagi asintió y dejó caer las páginas para volver a mirar la lista de personas. Creo que alguien también debería interrogar a Yakunita, murmuró. Están ahí, dijo Mirai, pero no tiene dirección, añadió la complicación. No era de extrañar. Los sin peculiaridades a menudo no tenían domicilio fijo. Toshinori revisó los nombres y frunció el ceño. Había un nombre imposible. Touya Todoroki. Recorrió con la mirada la línea de identificación cuidadosamente. Muestra genética e identificación de huellas dactilares. ¿Endeavor está recibiendo este informe? Preguntó Yagi.
Se lo enviaremos, respondió Mirai con suavidad, pero había un tono en su voz que indicaba que sabía cuáles serían las consecuencias. Esto va a ser una pesadilla, murmuró. Ya veía las consecuencias, pero, ¿hay alguna forma de saber si es una de esas cosas? Preguntó Toshinori. Mirai lo miró con tristeza. Los forenses no lo creen, anunció. Fue como un segundo golpe en el estómago. Hay suficientes residuos en algunas muestras como para que crean que pueden distinguir a quiénes son esas cosas de quienes estuvieron en ese almacén con otra función. Pero en este caso, su cabello y sus huellas se encontraron en ese entrepiso, añadió Mirai, lo que prácticamente confirmó que Touya Todoroki no era una de esas cosas monstruosas. Eso fue casi peor. Touya Todoroki debía estar muerto. Debía estar enterrado. Había muy pocas posibilidades de que estuviera allí inocentemente. Toshinori no sabía mucho sobre Touya, pero el vínculo con el villano Dabi era obvio. Y eso encajaba con la afirmación de Shouto de que alguien más había pagado el precio para recuperar su don. Ese alguien podría fácilmente ser Dabi, quien probablemente era Touya. Esto iba a causar estragos. Toshinori repasó los nombres, pero había dos que brillaban por su ausencia. Mirai sabía a qué se refería su ceño fruncido. Las huellas y la genética de Touya estaban archivadas porque, técnicamente, su cuerpo nunca fue encontrado y Endeavor quería que constara. Izuku Midori ya no tiene registro oficial, ni tampoco Tomura Shigaraki. ¿Qué hay del secuestro de Izuku? Seguramente le habían tomado una muestra genética. Mirai negó con la cabeza y Toshinori suspiró. Había varias razones por las que no habían recogido una muestra entonces y no tenían ninguna relación con el momento actual. Simplemente tendrían que aceptar que no había ninguna muestra, lo cual no era reconfortante. Sobre todo porque la lista de huellas dactilares desconocidas mostraba cuántas veces se había encontrado el conjunto. Había un conjunto, desconocido, pero físicamente del tamaño adecuado para ser Izuku, que abundaba. En el entrepiso, en la pequeña cocina y en la carcasa del ordenador. Había otro conjunto que nunca se completó y que estaba vinculado por implicación, probablemente pertenecía a Tomura Shigaraki. Toshinori volvió a mirar dos nombres anteriores, pasando por alto otros que, según constaba en la lista, pertenecían a un variopinto grupo de matones y otros matones callejeros. La mayoría fueron identificados por una huella parcial coincidente o por material genético, casi nunca por ambos. El ex-héroe número 1 tenía una terrible sospecha de lo que les había sucedido. Pero los dos nombres Yakunita y Kyudai representaban pistas. Esperaba que pudieran sacar provecho de ello. Ted, ¿está seguro de que el hospital es seguro, doctor? Preguntó Izuku cortésmente, pero con preocupación en su voz. Como era de esperar, los héroes habían asaltado el almacén. Se habían llevado a todos los Nomu, y la mayoría de los tubos. Los que no se podían mover fueron destrozados, y las computadoras que el doctor tenía allí se autodestruyeron. La información se consumiría. También tuvieron tiempo de copiar la información a una copia de seguridad, así que, en definitiva, aunque la pérdida de espacio fue molesta, al final, saldrían en mejor posición. Ellos ahora sabían los héroes los buscaban y tenían un espía invisible. Izuku no sabía qué hacer, aunque Yakuni ya estaba instalando cámaras termosensibles en sus instalaciones. Quizás podría preguntarle a Whisper si podía averiguar quién era el espía. Parecía tener mucha información. El hospital es seguro, respondió Kyudai. Pero, objetó Izuku. Habían sacado las cosas físicas del edificio, pero habían dejado evidencia. No me cabe duda de que la policía sabrá que estuve en el almacén, le dijo el doctor. Se habrán encontrado mis huellas dactilares, y las tuyas, añadió. Como muchas de nuestras huellas dactilares, añadió. Entonces vendrán por ti, objetó Izuku. Lo harán, y espero que me interroguen, admitió Garaki. Yakuni también, si logran encontrarlo, pero el hospital es el lugar más seguro por ahora. No es que vaya de guardar el Nomu en salas abiertas, añadió con un dejo de reproche. Izuku se mordió el labio inferior con preocupación. Era cierto que los Nomu estaban en un ala secreta, pero, no le gustaba que estuvieran tan cerca del doctor cuando lo desenmascaraban. Los héroes me interrogarán durante una semana y luego tendrán que liberarme porque no tienen nada de qué acusarme. El simple hecho de estar en ese almacén no es un delito. Las huellas dactilares de los demás podrían haber estado allí en otros momentos. Y si traen a su espía, será su palabra contra la mía y no habrán visto las cosas con claridad. Kyudai sonaba confiado. ¿Ya has hecho esto antes? Preguntó Izuku. No exactamente esto, admitió el anciano. Pero llevo mucho tiempo trabajando para tu padre.
La interferencia de la policía y los héroes es un riesgo laboral, pero no necesariamente el fin de una carrera. Izuku suspiró. Quería que eso fuera cierto, y estaba seguro de que, en el pasado, lo había sido, pero, con todo lo que había sucedido, pensó que el doctor estaba siendo demasiado despreocupado. Los héroes no iban a dejarlo pasar. Ten cuidado, dijo finalmente. Podría ordenarle al doctor que fuera a otra instalación, que revelara su identidad, pero ya sabía lo que diría. Esto ya había sucedido antes y solo tenía que aguantar la falta de pruebas hasta que lo liberaran. El hospital estaba a salvo. Tomura estaría a salvo allí, al igual que los altos extremos, y el poseedor de las peculiaridades de papá. Pero si los héroes no podían encontrar al doctor, su ausencia bastaría para confirmarles que trabajaba para él. Nunca más podría aparecer en público. Sería malo. La imagen pública del doctor le daba acceso a muchos objetos útiles, incluyendo drogas y bases Nomu. Así que si los héroes no podían encontrarlo, quizás el doctor tenía razón. Quizás lo detuvieran una semana y luego lo liberaran. Ciertamente creía que eso era lo que había sucedido, y Kuroguri había dicho que había sucedido así en el pasado, antes de que el doctor tuviera el hospital. Eizuku supuso que, si el doctor se marchaba sin hacer mucho ruido, los héroes no tendrían que registrar el hospital, así que no encontrarían el área secreta donde guardaban a los Nomu. Si esto hubiera sucedido antes, no había razón para pensar que no saldría como el doctor predijo. Estaba siendo paranoico. Él esperaba. Izuku no podía quitarse la sensación de que esta vez iba a ser diferente, pero justo en ese momento, sin otra alternativa preparada, no tenía muchas opciones. Más vale que Kyudai tenga razón en esto.